Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga a todos ustedes en esta mañana. Vamos a tener una oración para comenzar en este tiempo. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta mañana. Padre, que en tu infinita gracia y misericordia nos has permitido llegar aquí a tu iglesia para alabarte, Señor, glorificarte, Señor, honrar tu nombre en este que es tu día. Padre, primeramente queremos, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, en este tiempo sabemos que nuestras mentes no han estado enfocadas totalmente en ti, Señor, a pesar de cómo nos sentimos ahora con calor también, Padre. Ayúdanos a poder estar enfocados en ti. Señor, saber que, como dice tu palabra, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Señor, podamos ver con claridad lo que tu palabra nos dice, Señor. Que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, podamos tener entendimiento, Señor, podamos tener claridad. Pero también sobre todas las cosas, Señor, qué cosas debemos aprender en este día para poder, Señor, caminar como nos dice tu palabra, Señor, caminar de manera recta sin desviar nuestra mirada a la izquierda o a la derecha. Padre, gracias por el tiempo que nos das con tu palabra, gracias porque podemos estar aquí honrando tu nombre en este día, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo los invito a que busquen el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Versículos del 1 al 20. Dice así la palabra del Señor: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esto que hemos leído es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bueno, después de haber tenido una larga pausa con respecto al Evangelio de Marcos, podemos recapitular en el capítulo 4 acerca de lo que dice nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Y es interesante porque podemos continuar la secuencia de haber parado. Y entrando ya en lo que es el tema, vamos a ver que hay una gran sección, 20 versículos el día de hoy. Sin embargo,
cuando vemos esa sección es prácticamente una repetición el uno de la otra, solamente con una parte explicativa. La parábola del sembrador es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, y lo primero que tenemos de versículo 1 al 9 es que Jesús le está enseñando a la multitud. Y nuevamente vamos a ver el escenario donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Dice, estaba nuevamente junto al mar. Y es interesante, desde los 3 capítulos anteriores que hemos estado estudiando, siempre se nos dice que muchos le seguían, muchos estaban detrás de él. Pero Juan, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 2 nos dice que muchos seguían a Jesús solamente por las señales, no necesariamente porque creían, simplemente estaban buscando un beneficio de parte del Señor. Y es interesante porque versículo 2 nos dice, les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y pareciera la idea que está dando el evangelista aquí, que hay algo enfático de parte del evangelio. ¿Y qué es? Dice, por parábolas se va a enseñar. Y él entonces empieza a desarrollar qué es lo que va a decir. Hay 4 tipos de semillas, lo que están aquí, o 4 tipos de tierras, mejor dicho. La primera, o la semilla, dice, aquella semilla que cayó junto al camino y las aves se la comieron, en el versículo 4. Las que cayeron en pedregales, dice, no había mucha tierra, versículo 5 y versículo 6. Aquellas que cayeron entre los espinos, el versículo 7. Y por último, la que cayó en buena tierra, está en el versículo 8. Pero si usted ve esta primera sección, de estos primeros 9 versículos, hay algo interesante. ¿Cómo termina esa porción en el versículo 9? El que tiene oídos para oír, oiga. Es interesante porque nosotros podemos pensar, todo el mundo habla del amor de Dios, de que Dios envió a su Hijo porque ama tanto a este mundo. ¿Cómo es posible entonces que nuestro Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos, oiga? ¿Hay alguna contradicción aquí? ¿Se equivocó Marcos al escribir esto? ¿Por qué dice eso entonces? Pues él lo dice porque hay un propósito. Una de las cosas que podemos ver es, no todos van a entender. Y el propósito también es que no todos comprendan. Si usted me acompaña brevemente al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Versículos del 10 al 16, el Evangelio allí nos habla acerca de cuál es el propósito de las parábolas. Y dice así, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿quiénes son ellos? A los que no son parte del reino, valga la redundancia, no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Aquí vemos entonces que Mateo está ampliando mucho más la idea y dice que el propósito, evidentemente que no todos van a creer, pero dice, no van a creer porque es parte de una profecía en Isaías que se encuentra en el capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice que por más que oyeran, no iban a oír. Suena contradictorio.
Ellos iban a tener todo lo que es el Evangelio. Lo iban a escuchar de parte de nuestro propio Señor, pero no lo van a entender. Viendo los milagros, no iban a percibir con sus ojos. Es más, nuestro Señor Jesucristo dice: muchos hubieran querido ver lo que ustedes están viendo. Los profetas hubieran querido haber visto esto. ¿Qué es esto? Que Cristo Jesús estuvo en esta tierra, sanó enfermos, hizo milagros, el cumplimiento de las profecías, pero no lo vieron. Pero toda aquella audiencia que estaba con nuestro Señor Jesucristo, que la vio, fue testigo de eso. ¿Qué hicieron? Cerraron sus oídos, cerraron sus ojos, insultaron y blasfemaron a nuestro Señor Jesucristo. Es más, usted lo puede ver al final del capítulo 3. Los mismos fariseos dijeron que el obrar del Espíritu Santo venía de Belcebú. Era Satanás el que estaba obrando según ellos. A ese punto habían llevado esto. Pero hay algo interesante. Matthew Henry hace un comentario respecto a esto. Y él dice, permítame leer aquí, dice: primero, una descripción de la ceguera y dureza deliberada de los pecadores es su pecado. El corazón de este pueblo se ha engrosado, está engordado. Dice, denotando la sensualidad de su insensatez. Y se basa en Salmo 119:70. Dice: seguro bajo la palabra y vara de Dios, y escarnecedor como Jesurún. Dice que se engordó en Deuteronomio 32. Y cuando el corazón está así de pesado, es decir, así de engordado, no es de extrañar que los oídos estén pesados para oír. Los susurros del Espíritu no los oyen en absoluto. Los fuertes llamados de la palabra, aunque la palabra esté cerca de ellos, no los escuchan ni son afectados en absoluto. Tapan sus oídos. Y porque han resuelto a ser ignorantes, o porque están resueltos a ser ignorantes, cierran ambos sentidos de aprendizaje, porque también han cerrado sus ojos, resuelto no ver la luz que vino al mundo cuando resucite el Hijo de Justicia, sino que cerraron sus ventanas porque amaron más las tinieblas que la luz. Es fácil lo que dice Henry. Ver tantos beneficios, ver tantas cosas que el Señor había hecho, pero dice: los oídos se han engordado de tal manera que no tienen interés en escuchar al Señor. Es lo que nos dice en 1 Corintios: el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios porque para él son locura. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Por eso el Señor dice: no iban a entender. Y como mencioné, ellos seguían porque querían llenar sus estómagos, querían sanidad, pero no porque estaban buscando la salvación. Muy pocos, como dice, a ustedes sí les es dado entender el reino, porque son parte del reino. Y aquí vemos algo bastante práctico para nosotros, mi querido hermano. Por más que se predique, por más que repitamos las cosas una y otra vez, ya sea desde el púlpito, ya sea en un estudio, ya sea en la escuela dominical, si no hay un obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno, no vamos a entender. No podemos obligar a nadie, no podemos convencer a nadie por nuestra palabrería o erudición a ser cristiano. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer? Sembrar la semilla, como dice el versículo 14. Siembra la semilla. En el contexto del Evangelio de Marcos, que dice: el pescador, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y de acuerdo a Thomas Boston dice: debes lanzar solamente las redes, porque el Señor es el que va a traer a los peces. Ese es el trabajo. Convertir a las personas. El crecimiento viene de parte de Dios por medio del obrar del Espíritu Santo.
Por otro lado, no sé si a usted le ha pasado, aún siendo creyentes, a veces no comprendemos lo que nos dice la palabra de Dios. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Estamos viendo claramente que dice: el Espíritu Santo es aquel que nos asiste. No es en mi propio entendimiento que yo puedo llegar a la luz de las Escrituras. Es por medio del Espíritu Santo. Lo mismo dice el 15:26 de Juan: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es entonces nuestro trabajo? Sembrar la semilla. Versículos del 10 al 20. Jesús le va a explicar a sus discípulos acerca de esta parábola. Y lo primero que él va a decir: ¿a quiénes les es dado a conocer el reino? Vamos a ver en los versículos 10 al 13. Están los 12 discípulos y hay otros más de los discípulos que no son los 12, pero que están allí. Y Jesús les dice por qué no van a entender. El versículo 11 dice: a vosotros os es dado saber el misterio, mas a los que están fuera ¿de qué? Fuera del reino, por parábolas, todas las cosas. Él se toma el tiempo de explicarles a ellos. El propósito de que no entiendan es porque ellos mismos están endurecidos. Juan 3:19 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En el capítulo 1 nos dice que a los suyos vino. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. No tienen interés en escuchar. A pesar de todas las evidencias visibles, el obrar de nuestro Señor Jesucristo, de toda la manifestación gloriosa de su poder, siendo Él Dios, lo rechazaron. Para que viendo no vean, para que oyendo no oigan o no entiendan. Solo buscaban el beneficio de la sanidad, de llenar el estómago, no la salvación. Y eso pasa igual hoy día. Muchos han escuchado variadas predicaciones a lo largo de los años. Muchos han recibido tratados. Muchos se les ha compartido el evangelio de manera personal. Pero ¿qué dicen? No me interesa. Yo recuerdo en la secundaria había un muchacho al que yo le trataba de compartir el evangelio. Él me decía: eso es muy interesante, pero no, eso no es para mí ahora. Dale, háblame un poquito de ese Jesús que me estás diciendo. Y decía: wow, interesante, pero no pasó más nada. La salvación, mi querido hermano, no depende del querer del hombre o del escuchar de manera superficial. Romanos nos dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. A veces hay perspectivas teológicas que dicen que solamente porque escuchaste el evangelio, escuchaste a Jesús, ya eres salvo. Confiésalo y ya eres salvo, dicen. Pero cuando nosotros vemos que esa fe, el escuchar el evangelio, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, tenemos que ver la profundidad de eso. No es un entendimiento superficial, es una comprensión en términos de Hodge competente de quién es Jesucristo, que Él vino a morir en la cruz por los hombres. A todos aquellos que están cansados y cargados, que vengan a Él. Dice: porque yo he venido a dar salvación. Todos aquellos que vienen a mí, que están hambrientos y sedientos de justicia, dice: yo no los echo fuera. Ese es el oír la palabra de Dios, mi querido hermano.
No simplemente decir yo creo en Jesús. Cuando usted recuerda acerca del credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles es una fórmula bautismal. ¿Crees tú en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo, nuestro Señor? Sí creo. Pensamos de manera superficial, eso es repetitivo y vanas palabrerías. Pero si usted estuviera en el primer siglo, confesar a Kyrios Christos, Cristo es el Señor, no tendría su cabeza puesta en estos momentos. Esas son las implicaciones de la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, entonces que la salvación depende de un obrar del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que nos dice Juan capítulo 3? Todo el mundo ama Juan 3:16. Y en verdad es un buen versículo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, un maestro de la ley. Y le dice, ¿tú siendo maestro de la ley no conoces estas cosas? Si tú no has nacido de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. Si no has nacido de arriba, no puedes heredar las cosas del reino de Dios. Es decir, que usted y yo, para poder ser parte del reino, para poder entender las parábolas, como dice nuestro Señor Jesucristo aquí en Marcos, es necesario nacer de nuevo. Que el Espíritu Santo haga esa obra salvífica en nosotros. Porque el mismo Evangelio de Juan en capítulo 6, versículo 44 nos dice, nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Es decir, que para poder comprender esto, mi querido hermano, el Señor nos asiste. Por eso Juan también, cuando Tomás estaba allí, como llaman el incrédulo Tomás o el Tomás el dudoso, nuestro Señor Jesucristo le dice, bienaventurados el que cree o los que creen sin haber visto. Bienaventurados nosotros, en cierto sentido, porque hemos creído en Cristo Jesús sin haberlo visto. Porque gracias a la obra del Espíritu Santo hemos podido entender y comprender que la salvación está solamente en Él. Por eso el reino de Dios visible. Voy a leerles 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Nos dicen quiénes son los que están dentro del reino. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y después explica quiénes son esos injustos. Ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maledicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Es decir, que ahora, después de esa obra de purificación y santificación, podemos ser parte del reino de Dios, podemos comprender las cosas del reino de Dios, porque Él nos ha ayudado a entenderlas. ¿Quién es el sembrador? Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra de Dios, es decir, el predicador. Nuevamente voy a citar a Matthew Henry y él dice lo siguiente. Primero, que en el gran campo de la iglesia la palabra de Dios es dispensada a todos. El sembrador siembra la palabra, la siembra a la aventura junto a todas las aguas sobre toda su suerte de su terreno, sin saber dónde caerá ni qué fruto dará. Él esparce para que aumente. Cristo estuvo un tiempo sembrando, cuando estuvo enseñando y predicando. Ahora envía a sus ministros y siembra de la mano de ellos. Los ministros son sembradores,
tienen necesidad de la habilidad y discreción del labrador. No deben observar nubes ni vientos y deben mirar hacia Dios que da semilla al sembrador. Es decir, de acuerdo a lo que dice Henry, el sembrador o el predicador debe ir temprano al campo a arrojar las semillas. Predicar la palabra de Dios es arrojar las semillas. Como dice él, también dice que Cristo estuvo un tiempo sembrando. Capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: ha inaugurado el reino de los cielos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él hizo a los discípulos pescadores de hombres, los ha hecho sembradores. Ese es nuestro trabajo, mi querido hermano. Por eso el autor de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Así que el sembrador, ¿quién es? El predicador, los ministros. La semilla que cayó en el camino, versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Oyen la palabra, pero no tienen interés. Nuestro Señor Jesucristo es enfático y dice: Satanás quita lo sembrado en sus corazones. Ahora bien, hay algo interesante aquí, y es lo siguiente. Dice: Satanás quita lo sembrado en sus corazones. El hecho de que Satanás quite no quiere decir que el hombre no es responsable. Satanás quita, pero el hombre sigue siendo culpable de no querer creer en Dios. Estas personas nunca han tenido interés en el reino. Hoy día son personas que asisten todos los domingos. Durante años, en algunos casos conocen terminología bíblica, teológica, pero en palabras de Matthew Henry dice: los sermones no son efectivos en sus vidas. Piensan que son cristianos por escuchar un montón de prédicas. Es más, hoy día hay tanto acceso a buena predicación, pero no la viven. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que esos son los del camino, aquellos que no tienen interés en la palabra de Dios. Los que cayeron en pedregales, versículos 16 y 17 dice: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No sé si usted ha conocido personas así. Están gozosos por un momento, quieren hacer un montón de cosas, pero son árboles sin raíces. Usted sabe lo peligroso que es un árbol sin raíz, ¿cierto? Cualquier lluvia o hasta un estornudo puede tumbar ese árbol. Al enfrentarse con las dificultades, no tiene dónde agarrar, no tiene dónde aferrarse. Pero por otro lado, es una religión externa. No hay una verdadera comunión con el Señor. Es una profesión falsa. Una de las cosas que nosotros hemos visto en las últimas clases, no recuerdo si clases o predicaciones, tiene que ver con la iglesia como tal. La iglesia visible, es decir, si aquí hay alrededor de 100 personas, hay un porcentaje presente hoy día que no es creyente. Hay una religión externa, hay una profesión de fe que parece verdadera,
Yo no lo sé, yo nada más lo menciono por el hecho de lo que menciona. Muchos de los que están presentes no son creyentes. Pero dentro de eso lo que debemos ver es que usted y yo estemos en el Señor. Pero hay muchos que han caído en pedregales. Parece una verdadera comunión, pero no lo es. Porque inmediatamente cae un problema, hay alguna dificultad, dejan el camino. Nuevamente Matthew Henry, dice: muchos se ven muy afectados por la palabra para el presente, pero no reciben ningún beneficio permanente en ella. Los movimientos del alma que tienen, que responden a lo que oyen, no son más que un mero destello, como el crujido de espinas debajo de una olla. Esto es lo que escribe Henry. Leamos de los hipócritas que se deleitan en conocer los caminos de Dios, de Herodes, que con gusto escuchó a Juan, de los demás que se regocijaron en su luz, de aquellos para quienes Ezequiel era un cántico encantador y representados aquí por el suelo pedregoso, recibieron la palabra con alegría, sin embargo, quedaron en nada. Pasa antes y pasa todavía hoy en día. Han dado una profesión estéril, sin fruto e hipocresía. Aquella que cayeron en los espinos, versículo 18 y versículo 19, dice: los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Es interesante porque los que caen en espinos se parecen a los de los pedregales. Estos se emocionan en el momento, pero se dejan llevar por el afán de este siglo. Hace un rato era por las pruebas. Ahora dice, el afán de este siglo. Han amado más al mundo que al Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, nos habla acerca de ese amor por estas cosas. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan dice: no ames o no anheles los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque dice, son anticristianos. Pero todo aquel que ama el mundo, que deja la iglesia, son aquellos que cayeron en los espinos. Han amado más este mundo, como le pasó a Demas. La semilla que cayó en buena tierra. Versículo 20. Dice: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Quiénes son estos entonces? Los que reciben la palabra, los que la oyen, los que dan fruto. ¿Sabe por qué la reciben? Porque cuando eso brota, son aquellos que quieren vivir cada día de acuerdo a lo que el Señor ha mandado. Catecismo Menor de Westminster, la pregunta, creo que es la 8 o la 7, nos habla, creo que es la 4, nos habla de qué es lo que el Señor exige de nosotros. Y el Señor exige de nosotros que vivamos de acuerdo a su palabra, dice, de acuerdo a sus preceptos y estatutos. Para el cristiano es un deleite vivir los preceptos y estatutos del Señor. Sí, luchamos, nos cuesta, pero ahí está siempre el Señor por medio de su Espíritu Santo asistiéndonos. Entonces, aquellos que hemos recibido la palabra, queremos vivir de acuerdo a lo que Él ha mandado, a lo que Él ha establecido. No solamente la reciben, sino que la oyen. ¿Sabe por qué? Porque no son oidores olvidadizos.
El mismo Santiago dice, un oidor olvidadizo es aquel que va al espejo, se mira y no hace ningún cambio. Pero el que oye la palabra no es olvidadizo. Ve lo que dice la palabra, ve que está mal, lo cambia y sigue caminando con el Señor. La recibe, la oyen, pero da fruto. Todo cristiano verdadero da fruto. Mi querido hermano, tenemos un llamado a dar frutos. Algunos darán más, otros darán menos, pero si estamos hablando de un campo, estamos hablando de semillas, estamos hablando de tierra, siempre hay fruto. Cuando no hay fruto, el árbol o está muerto o se está muriendo o es estéril. Los frutos, mi querido hermano, son las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Según Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, hemos recibido la salvación por gracia, pero dice, somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De igual manera, capítulo 2 de Tito, versículo 14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Interesante entonces. Efesios nos habla de buenas obras, Tito nos habla de buenas obras. Si fuera una clase, le diría que me defina lo que son buenas obras. No es una clase, así que no tiene que definírmelo. ¿Qué son entonces las buenas obras? De acuerdo a Heidelberg, pregunta 91, ¿qué son las buenas obras? Y dice, únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios, y se aplican solamente a su gloria, y no aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones o sobre instituciones humanas. Es decir, que todo lo que el cristiano hace por fe y para fe en Cristo Jesús es buena obra. Por eso dice también, creo que es en Tito, para el cristiano, para el puro, todas las cosas son puras. Cuando usted va a hacer algo, usted no dice, voy a pensar cristianamente para hacerlo. Simplemente hay que ejecutarlo. Porque las buenas obras es la manera de vivir nuestra, es nuestra conducta. No hay entonces un cristiano que no viva las buenas obras. La pregunta sí puede ser entonces, ¿cuáles son esas buenas obras que usted debe hacer? Yo sé cuál es la mía. Usted entonces debe investigar cuál es la suya. Una de esas tiene que ver con asistir a la iglesia todos los domingos. Cada uno de los presentes que son creyentes verdaderos, entonces debemos vivir de acuerdo a esas buenas obras, a vivir lo que el Señor nos manda. No solamente en nuestra actitud, comportarnos cristianamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Todo lo que hacemos, mi querido hermano, en Cristo, le rinde honra y gloria. Es más, ¿cuáles son una de esas buenas obras que usted debe empezar a ejecutar desde hoy día? En su trabajo. ¿Dónde están los jóvenes que empiezan clases mañana? En sus estudios. Su familia. Hombres como cabeza de hogar. En sus relaciones. Y así sucesivamente. Hacerlo honrando el nombre de Dios es parte de nuestras buenas obras. Por último, una vez más, una cita de Henry. Dice,
Fruto es lo que Dios espera y requiere de aquellos que disfrutan el Evangelio. Fruto según la semilla, un temperamento mental y un curso de vida conforme al Evangelio. Gracias cristianas ejercitadas diariamente, deberes cristianos debidamente realizados. Esto es fruto y abundará en nuestra cuenta. Por último, dice él, no se puede esperar buen fruto sino de buena semilla. Si la semilla se siembra en buena tierra, la característica que él va a dar. Si el corazón es humilde, santo y celestial, habrá buen fruto. Y a veces abundará hasta el 100 por 1. Ese es el fruto que debe dar la semilla. Esos son los frutos que usted y yo debemos dar. Al contrastar todo esto con nuestras propias vidas, ¿en qué situación hoy día se encuentra usted o nos encontramos usted y yo? Como la semilla que cayó en el camino, o la que cayó en el pedregal o espino, o aquella semilla que cayó en buena tierra. Somos verdaderamente cristianos, entonces nuestra manera de vivir es conforme a esas buenas obras. Nuestras actitudes en todos los ámbitos, familia, colegas, iglesia, es totalmente diferente. Como discípulos del Señor, a nosotros nos ha sido dado conocer y entender el misterio del reino. Debemos dar buen fruto, mi querido hermano. Por tanto, como dice Pablo en Efesios, capítulo 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y él explica también un poco más acerca de esas buenas obras, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu y del vínculo de la paz. Y también él explica cómo debemos vivir cristianamente y dejar al viejo hombre. Pero eso, mi querido hermano, si realmente somos semillas que hemos caído en buena tierra, habrá fruto. 1, 5 o 10%, pero siempre habrá fruto. Vamos a orar para concluir. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor, en la cual hemos podido estar delante de ti, Señor, delante de tu trono de gracia, Señor, y poder aprender un poco más acerca de ti. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a poder estar firmes, Señor, creciendo en tu gracia y conocimiento cada día. Padre, ser hijos tuyos esforzados, Señor, que a pesar del afán, Señor, a pesar del agotamiento, a pesar de las jornadas largas de trabajo que muchos tienen, Señor, podamos, Señor, ser diligentes en ese llamado que tenemos, y es en estar en plena comunión contigo, Señor. Como dice, tú eres la vid y nosotros los pámpanos, y alejados de ti, Señor, no podemos subsistir, Padre. Te pedimos para que nos aferremos cada vez más a ti, Señor, y podamos realmente recibir, Señor, de la misma fuente, Señor, quien eres tú, por medio de tu palabra, Señor, y por medio del obrar del Espíritu Santo cada día en nosotros. Padre, gracias por cada uno de los hermanos presentes, Señor, y gracias porque tu palabra ha sido expuesta en esta mañana. Pedimos bendición para esta siguiente parte también, en nombre de Cristo Jesús. Amén.